Buen día, el día de hoy vamos a presentar sobre la Escuela Mercantilista. Mis compañeros son Willy Barrientos, Yamín Correa, María José Galeano, Manuel Álvarez, Mateo Ramírez y Caterina Arango. Inicialmente vamos a empezar con el desarrollo del tema. Lo primero son los objetivos de investigación, lo segundo la importancia del tema, lo tercero los principales exponentes, lo cuarto los postulados, quinto las conclusiones y por último la bibliografía. Ya. El objetivo de la investigación la tenemos enfocada a conocer qué es el mercantilismo, la importancia del mercantilismo, entender el mercantilismo como sistema económico que se rige bajo un sistema de riquezas en metales preciosos como es el oro y la plata, entender también la relación entre el dinero y la riqueza, el dinero y la tasa de interés, el dinero y la balanza comercial, entender, conocer cuáles son sus principales influyentes y cuáles son, digamos que sus aportes a ello. Ya. El objetivo de la investigación la tenemos enfocada a conocer qué es el mercantilismo, la importancia del mercantilismo, entender el mercantilismo como sistema económico que se rige bajo un sistema de riquezas en metales preciosos como es el oro y la plata, entender también la relación entre el dinero y la riqueza, el dinero y la tasa de interés, el dinero y la balanza comercial, entender, conocer cuáles son sus principales influyentes y cuáles son, digamos que sus aportes a ello. Según Malestroit, la pérdida del poder adquisitivo del dinero en circulación va directamente relacionada con la disminución de los metales por unidad. Explico para tener mayor entendimiento. Digamos que este marcador tiene en representación una barra de oro, ¿cierto? Entonces barra de oro es igual a marcador. Pero la barra de oro está representada por 500 pesos. En términos generales, el marcador es igual a 500 pesos. Pero si imprimen más dinero, esto va a seguir representando una barra de oro porque no hay más oro. Y eso va a seguir representando estos 800 pesos. ¿A qué voy con este ejemplo? Entonces, cuando digamos que en una economía imprimen más dinero, no es que esté creciendo la economía, sino que si seguimos con la misma cantidad de oro, ahí es donde se generan las inflaciones y por eso la relación entre el dinero y el precio. Relación entre el dinero y la tasa de interés. Para los mercantilistas, cuando una tasa de interés es alta, para ellos es más factible salirse de los negocios y prestar plata. En cambio, cuando para los mercantilistas una tasa de interés es baja, ahí es donde digamos que es beneficioso para ellos y le apuestan todos sus negocios. Buenas noches. La importancia del mercantilismo se hace conocer por girar con argumentos centrales en el comercio internacional y la política comercial, que permite abrir nuevas industrias en el mundo, al tiempo que se abre la posibilidad de un proceso de desarrollo económico, y allí el interés y la importancia de considerar la lógica monetaria de una estrategia mercantilismo de desarrollo. El mercantilismo, en su obra más importante, habla de tres sistemas: el sistema político o de poder, el sistema comercial o de protección y el sistema monetario. En el sistema político habla de terminar precisamente con todos aquellos residuos del régimen medieval, lo cual abarca desde determinar los privilegios locales y aplicar una sola autoridad en todo el territorio. En el sistema monetario habla de la unificación del mercado interno y el incremento de la población. Y en el mercado comercial o de protección habla de la prohibición de las exportaciones, siendo prohibida la exportación de materia prima y el resto de las aranceles de producción abierto a las exportaciones. Y esto abre una protección al mercado local. Listo. Ahora vamos a hablar de los principales exponentes. En este caso hablaremos de 4. Thomas More fue el primero, fue un economista inglés considerado uno de los principales exponentes del mercantilismo.
fue miembro de la Comisión Permanente sobre Comercio, y cuando fue director de la Compañía de las Indias Orientales hubo escasez en el país. Él estaba de acuerdo con la idea de la compañía, que era exportación de oro, plata y diamantes. Planteaba incrementar la exportación y los efectos del rebajamiento de la libra esterlina. Sostenía que para enriquecer un país lo principal era exportar todo lo que los países necesitaban comprar y disminuir las importaciones, haciendo que el país necesitara fabricar todo lo que el país necesitaba importar. El segundo fue Joshua Shield, fue un economista y comerciante, también inglés, como Thomas Moon, también fue considerado uno de los principales exponentes de Inglaterra. Se convirtió en gran accionista de la compañía de las Indias Orientales y llegó a ser director de la misma compañía. En donde se destacó, fue influenciado por la política comercial holandesa, que se trataba de bajos intereses y bajos salarios. Hacía que los bajos intereses fueran porque la moneda estaba en constante circulación, y los bajos salarios eran porque habían demasiados trabajadores en el campo. Él así quería con Inglaterra como lo hacían con los holandeses. Además, a pesar de ser un De los otros exponentes está Jean-Baptiste Colbert, que fue un político jurista y economista francés. Entró al servicio de la administración real y fue logrando poco a poco para entrar como el cargo que más quería desempeñar durante este gobierno. Acabó con la corrupción y empezó un periodo de prosperidad económica para Francia, como es la manufactura, los incentivos de exportación, y construyó carreteras, canales y puertos. Así convirtió a Francia en una de las potencias de Europa y hizo una estrategia económica del comercio exterior que protegiera la corona francesa. Otro de los exponentes es Philipp von Hornig, fue un escritor, abogado y funcionario. Abogaba por la consolidación de los estados alemanes, evitando la invasión francesa, y como objetivo principal era aumentar y proteger los fondos disponibles, que para él eran las materias primas, por ejemplo el oro, que estaba por encima del comercio, y afirmaba que el poder del país estaba en la cantidad de oro y plata. Postulados económicos. Bueno, creo que miremos el mercantilismo no como una escuela económica, sino como una serie de pensamientos económicos que fueron trascendiendo en el tiempo, tanto en diferentes épocas como en diferentes países de Europa, en los siglos XVI al siglo XVIII. Como primer postulado tenemos que la economía abandona el ámbito de la moral para situarse en la política. Anteriormente, la sociedad tenía las creencias medievales que estaban como muy centrados en la religión y en la ética. Cuando llegó la economía mercantilista, dejaron de un lado esto, ya que las personas que rodeaban el rey eran los principales mercantilistas, y sus pensamientos eran pues a beneficio propio y del Estado. Como segundo postulado tenemos el origen de la riqueza, que se encuentra en la posesión de metales preciosos, tales como el oro, la plata, etc. Cuando llegó el mercantilismo, la principal preocupación tanto de los bancos como de las personas fue el acumular bienes, acumular riquezas. Entonces esto cambió demasiado pues la forma de pensar y de ser las personas. También en ese momento la obtención de recursos de oro y de plata se debía a tres cosas. La primera era la extracción de las colonias. En el caso de España, cuando venía a América y extraía diferentes recursos. Otra era el comercio exterior, cuando intercambiaban pues productos, y el proteccionismo. El proteccionismo ya se lo explico más adelante. Otro sería el desarrollo manufacturero. Aparte de esto, los grandes mercantilistas también apoyaban mucho el proteccionismo a sus industrias. Entonces para esto los demás países a los cuales les importaban les colocaban unos aranceles precisamente para protección a sus industrias y tener un buen
buen nivel económico. En el siguiente postulado tenemos el desarrollo manufacturero. Como le dije anteriormente, tanto el rey como los principales mercantilistas, que eran los que estaban en la corte del rey, la anterior forma de conseguir recursos era intercambiando insumos o recursos entre estados o países, pero vieron ellos una oportunidad de que si procesaban los insumos lo podían exportar a un mayor precio. Entonces esto impulsó mucho la industria para exportar y todo el cuento. Bueno, por último vamos a hablar un poco de las conclusiones de lo que esta escuela mercantilista nos aportó como tal. Entonces, una de las conclusiones es como enfocado en la definición de que el mercantilismo lo observamos como un lobby, donde lo que realizaban este grupo de personas eran unas propuestas económicas al Estado. O sea, lo relacionamos como a un lobby porque era como unas presiones o como algo que se le imponían al Estado para los beneficios propios, indicando como tal que ellos necesitaban esas ayudas o esos privilegios en nombre del bien de la nación. Otra de las conclusiones que salimos a deducir en esta escuela son los incentivos que están presentes para los mercantilistas y el oligopolio, que también quedó muy marcado como tal en este comercio. Entonces, oligopolio, ya que los mercantilistas eran pocos, eran solo unos cuantos que tenían ese poder adquisitivo para tener empresa y eran los que se veían beneficiados como tal en los privilegios que el Estado estaba obligado a suministrarles para que a ellos les fuera bien y para que pudieran tener como toda esa acumulación de oro, que era la riqueza como nación, que era el propósito principal de esta escuela. Otra de las conclusiones es la evidente marcación en esta escuela de conservar riqueza, oro y el ser proteccionista y lograr ser ricos como nación. Bueno, entonces en este punto queremos como analizarlo de la manera de que ¿qué es mejor? Que estemos rodeados de ricos y que ellos nos puedan hacer compras como tal, o que solamente haya ese monopolio, que solamente haya una parte rica, que serían los mercantiles, y que la otra parte estuviera asociada como al consumismo o las personas como pobres. Entonces a esa sería como la conclusión que queremos llegar como con ese punto. Entonces es mejor estar rodeados de ricos y que pues a todos nos vaya bien en todo el sistema económico. Otra de las conclusiones está asociada a la balanza comercial. Entonces la balanza comercial está muy asociada a una balanza final positiva. O sea, es todo este círculo de que sí se podía importar y exportar como tal, pero que al final esta ganancia como tal fuera positiva. Entonces para eso la conclusión o a lo que ellos se referían era sustituir en lo posible las importaciones y hacerse fuerte en lo que ellos pueden hacer dentro del país y tener como tal mayores exportaciones y menores importaciones. Aquí es lo que se llama como una marca propia y que consumamos más lo nuestro en vez de hacer como las importaciones, ya que cuando se hacen importaciones se decía que estaban sacando oro del país y como les reitero, en esta escuela la marcación es que el oro entra al país como nación y que ahí era donde se podía decir que la nación o que el país era rico. Finalmente, tenemos una conclusión como textual y más de análisis, es como para que cada uno de nosotros se pueda cuestionar ya de toda la información suministrada por el grupo. Y es la siguiente, entonces, las políticas económicas existentes en esta escuela se convirtió en una economía totalmente cerrada, con intervención del Estado, que lo que hacía era darle privilegios a este grupo de personas, a estos mercantiles, para su beneficio propio, con la excusa de aportarle el bien a la nación, que en este caso es como una riqueza.
Entonces la pregunta como tal para cuestionarse es, ¿estaremos viviendo actualmente esta situación en el momento?